Hola amigos, hoy vamos a aprender a sumar vectores, es decir, vamos a aprender a sumar flechas. Vamos a suponer que aquí tenemos una piedra y esta piedra es jaloneada por diferentes vectores, es decir, por diferentes flechas. Aquí supongamos que Pedro jalonea a la piedra con una fuerza de 12 newtons y bajo un ángulo de 20 grados. Luego vamos a suponer que por este lado jalonea María con una fuerza de 20 newtons y bajo un ángulo respecto al eje Y de 10 grados. Y luego vamos a suponer que aquí jalonea José a la misma piedra con, con un módulo, con un vector, digamos, de 15 newtons y bajo un ángulo respecto al eje X, digamos, de 50 grados. Bien, lo que nosotros queremos averiguar es cuál es la fuerza resultante, es decir, hacia dónde se va a mover la piedra, con qué intensidad de fuerza y bajo qué ángulo, es decir, la dirección. Esos son nuestros dos objetivos. Entonces, vamos a suponer que este tema normalmente se va aprendiendo cuando el alumno está en tercero de secundaria y hay el problema de que el alumno todavía no sabe trigonometría, es decir, no sabe lo que es la función seno y coseno. Entonces voy a enseñar bajo una metodología de usar seno y coseno sin necesidad de que el alumno conozca qué exactamente es esto. Vamos a darle otro significado. Vamos aquí a suponer que esto es 12 newtons, es un ejemplo extra, pero para que no haya confusión con el vector rojo que estoy utilizando en el ejercicio original, voy a poner otro valor que valga mejor, digamos, 35 newtons. Y este ángulo que sea, digamos, 30 grados. Y en cambio, este lado vamos a poner que este vector valga, digamos, 45 newtons y este ángulo referido al eje Y sea de 70 grados. Bien, nuestros criterios para poder hacer la descomposición los voy a anotar aquí. La función seno, que en la máquina de calcular aparece como sin, va a ser para nosotros o va a significar sin el ángulo, sin el ángulo. En cambio, la función coseno va a significar para nosotros con el ángulo. Bien, aquí tengo este vector y voy a enseñar cómo se descompone en el eje X y en el eje Y. En primer lugar, con la punta del vector se forma un rectángulo y se proyecta la punta en el eje X y en el eje Y. Bien, este vector va a ser la componente en el eje X y este va a ser la componente en el eje Y. Cada uno va a tener el valor de la magnitud, o sea, 35. Bien, a este lado vemos el ángulo, o sea, estamos con el ángulo, por eso aplico la función coseno. Con significa coseno de 30 grados y aquí veo que no está el ángulo, entonces sin el ángulo. Voy a escribir la función seno tal cual aparece en la máquina de calcular, o sea, sin de 30, que va a significar el seno de 30 grados. Bien, vamos a dar otro ejemplo aquí y vamos a realizar la descomposición, la proyección de la punta del vector o de la flecha en el eje X, como vemos aquí, y también en el eje Y. Bien, cada vector que está en el eje X va a tener la magnitud igual que la original de 45, pero aquí no veo el ángulo, o sea, sin el ángulo, por eso voy a aplicar sin
de 70 grados, que es lo que equivale a seno de 70 grados. Y aquí el 45 que va a multiplicar con el ángulo, o sea, cos de 70 grados. Bien, la explicación para la descomposición que estoy dando es que aplicar sin, o sea, seno cuando no esté el ángulo y coseno cuando esté el ángulo. En ningún momento estoy diciendo que en el eje X es coseno y en el eje Y es seno, ¿no? Porque aquí estamos viendo el ejemplo contrario. Entonces, lo que sí estoy afirmando es que cuando no aparezca el ángulo, se aplica la función seno, o sea, sin. Y cuando cuando aparece el ángulo, cuando esté el lado en ese lado, entonces se aplica la función cos, que equivale a decir con el ángulo. Bien, ese proceso de la descomposición hay que entrenar y en este caso vamos a entrar al ejercicio ya en concreto donde vamos a practicar. Aquí tengo el vector de 12 newtons y estoy descomponiendo en el eje X y aquí tengo su componente en el eje X y aquí la componente en el eje Y. Bien, entonces esto es 12 y como veo el ángulo, está acompañando, significa con el ángulo, o sea, cos de 20. Y a este lado no veo el ángulo, es 12 seno, que lo voy a aplicar sin de 20 grados. Lo mismo voy a hacer con este vector azul de 20 newtons, voy a proyectar sus componentes tanto en el eje X o en el eje Y. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Este vector va a ser 20 cos de 10 porque veo el ángulo que está a este lado. Y aquí no veo el ángulo, entonces va a ser 20 sin el ángulo, o sea, sin de 10. Sin equivale a seno. Bien, vamos a ir ahora con el vector verde, es decir, de 15 newtons. Voy a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Y voy a aplicarle ese mismo criterio que previamente habíamos aprendido. Entonces, este vale 15 y como aquí no está el ángulo, porque en este caso estoy dando respecto al eje X, va a ser sin de 50 grados, o sea, 15 por el seno de 50 grados. Y este vector de aquí va a ser 15 por el coseno de 50 grados. Bien. Ahora vamos a calcular estos valores con la máquina de calcular. Tengo en la mano la máquina de calcular y voy a calcular 12 por el coseno de 20 grados y me sale el valor este de 11,27. Luego voy a calcular 12 multiplicado por el seno de 20 grados y me sale este valor de 4,10. Luego voy a calcular el 20 coseno de 10, me sale 19,69. Y el otro es 20 seno de 10, me da un valor de 3,47. Luego 15 seno de 50, tengo un valor de 11,49 y el otro sería 15 coseno de 50. Bien, me da un valor de 9,64. Bueno, eso sería el primer paso, que es la descomposición de los vectores tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora vamos a entrar al segundo paso, que es alinear con el eje X y con el eje Y. De este vector de 12 newtons yo tengo dos vectores que he descompuesto, este y este. Este vale 11,27 y este vector vale 4,10. Del vector azul, de la flecha azul que también está jaloneando la piedra, tengo dos vectores. Aquí este vector que vale 19,69 y este otro vector que vale 3,47. Por último, tengo del vector verde, este vector se descompone, una componente tiene en el eje Y que vale 11,49
Y el otro vector es este, que me salió 9,64. Bien, o sea, el segundo paso, alinear en el eje X, significa a que todos mis vectores estén en el eje X o en el eje Y. O sea, de esta forma como estoy graficando, ninguno tiene que estar volando en ningún cuadrante. Justamente ese es el primer paso que yo he hecho. En el primer paso, alinearlos todo en el eje X y en el eje Y. Y en el segundo paso solamente los he trasladado aquí para que tengamos claridad. Bien, ese es el segundo paso. Todos los vectores alineados en el eje Y o todos en el eje X. Vamos a entrar al tercer paso, es la resultante en el eje X. Para fines prácticos, nuestra resultante en el eje X vamos a llamarle Rx y significa derecha menos izquierda. Vamos a ver aquí en nuestro segundo paso qué vectores tenemos a la derecha. A la derecha tenemos el 11 y voy a poner mejor con sus mismos colores que están representados. 11,27 son los de la derecha y los de la izquierda es menos 9,64 y luego tengo otro de la izquierda que vale menos 3,47. Estos vectores voy a calcular con la máquina. 11,27 menos 9,64 menos 3,47. El resultado de este puede salir positivo, puede salir negativo. En este caso el Rx me ha salido un valor negativo de menos 1,84. Bien, voy a hacer lo mismo con la resultante en el eje Y, pero vamos a llamar RY y para fines prácticos va a significar esto arriba menos abajo. Entonces, yo me fijo a partir del paso 2, a partir de esa alineación que está en el eje X, y el vector que está hacia arriba es 19,69. Luego tengo otro vector que está hacia arriba, que es el más 4,10. Y hay un vector verde que está hacia abajo que vale menos 11,49. Saco el resultado de estos vectores, o sea, 19,69 más 4,10 menos 11,49 y tengo el valor de RY, es decir, la resultante en el eje Y de 12,3 newtons. Bien, ahora voy a entrar al cálculo de la resultante propiamente dicho, para lo cual se aplica esta fórmula. R resultante es el Rx entre paréntesis elevado al cuadrado más el Ry entre paréntesis elevado al cuadrado, sumando con el anterior y es raíz cuadrada, es una especie de tipo Pitágoras. Bien, el Rx yo les aconsejo que siempre anoten la fórmula así con paréntesis vacío y luego con otro color introduzcan el valor del Rx, en este caso menos 1,84 y el Ry va a valer 12,3. Entonces voy a sacar este resultado con la máquina y sale cada valor elevado al cuadrado y en raíz cuadrada. El valor de la resultante es 12,43. Bien, ahora voy a sacar el cálculo de la dirección y se halla con esta fórmula θ igual tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. Bueno, estoy suponiendo que también el alumno no conoce la función tangente, pero esa va a encontrar en la máquina. De momento la explicación no lo voy a dar, sino en forma mecánica va a tener que trabajar. Y sería tangente a la menos 1 del Ry
que va arriba, en este caso es el valor de 12,3 y el valor del Rx necesariamente abajo es el valor de menos 1, o sea, lo voy a hacer con el mismo color mejor. El valor es de menos 1,84. Bien, para poder calcular el valor de tangente a la menos 1 en la máquina hay que apretar primero Shift, Tang, o sea, tangente, y va a aparecer tangente a la menos 1. Y ahí anotamos 12,3 dividido entre paréntesis menos 1,84 porque es negativo, y me sale el ángulo de menos 81,49 como dirección. Bien, vamos a pasar al paso número 7, donde vamos a dibujar a escala la resultante y la dirección de este jaloneo hacia la piedra, ¿no? En primer lugar, vamos a poner una escala adecuada. En el eje Y tenemos 12, entonces vamos a suponer que esto es 10, por lo tanto, más o menos este va a ser 15. Bien, para el eje X va a ser la misma escala, aquí menos 10, aquí va a ser menos 20, aquí 10 y aquí 20. Aquí menos 10 y aquí menos 20. Bien, vamos a ir al eje Y, me ha salido positivo, entonces si esto es aproximadamente 15 y este 10, entonces el 12,3 más o menos va a ser hasta esta altura. En cambio, en el eje X me salió menos 1,8, esto llega a ser 5, más o menos una cosa de esta magnitud, ¿no? Esta parte equivale al Rx y esta parte equivale al Ry. Bien, con estos valores que están a escala vamos a tratar de hacer un rectángulo para que puedan unirse y luego ver el punto donde vamos a marcar la resultante. La resultante empieza desde el origen hasta ese punto de intersección entre los dos vectores y ese es el valor de la resultante. El valor de la resultante nos ha salido 12,43 newtons. Y el ángulo es este con referencia al eje X que nos ha salido 81,49 grados. Es decir, aquí tenemos esta piedra. Esta piedra es jaloneada por este vector de 12, por este vector más fuerte de 20 y al final aquí hay un vector en otra dirección de 15 newtons, pero dada el cálculo, la piedra se va a mover en esta dirección. Voy a tratar de dibujar ese vector con un pincel para que el alumno pueda chequear hacia dónde se está dirigiendo toda la piedra se está dirigiendo más o menos en esta dirección. ¿Ya? Ese es el vector resultante, ese es lo que nos ha salido, ¿ya? Entonces, esta es la resultante aproximada y esta resultante vale 12,43 y está en referencia al eje X con ángulo de 81 grados aproximadamente, ¿ya? El ángulo siempre se calcula con referencia al eje X y ahí podemos ver. Bien, la metodología de aprendizaje de esto que yo propongo es repetir estos ejercicios una y otra vez. Siempre ir repitiendo poco, pero a menudo, es decir, prácticamente la tendencia tendría que ser repetir un ejercicio cada día. Al mismo tiempo hay que ir equilibrando, como estoy mostrando en los otros videos, es decir, no solamente dedicarse a matemáticas, física y química, sino dedicarse un poco a música, un poco a manualidades, ir equilibrando para que se vaya cultivando tanto la técnica, pero también vayamos cultivando a la persona.
Espero que esto se haya entendido y lo primero que el alumno tiene que hacer es tener claro los criterios de descomposición como se había explicado y luego ir practicando este tipo de ejercicios hasta tener más destreza. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase o nos escuchamos, nos tuteamos la próxima clase para poder entender mejor todo tipo de ejercicios y que sea de una manera divertida la física y las matemáticas y la química. Que tengan buen día, hasta luego.